Muy buenas noches, Dios le bendiga nuevamente, agradecidos con el Señor porque Dios nos permite que cada jueves podamos tener esta parte tan importante de compartir la palabra del Señor y de escuchar también, ¿no?, la voz de Dios en medio de tanta situación difícil, de tanta, de repente, adversidad. Pero cuando nos reunimos para escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios ha preparado, entonces encontramos en Él paz, encontramos en Él alegría, bendición y también encontramos también una salida para el problema o la dificultad que estemos atravesando. Así que hermanos, no dejen nunca, ¿no?, de congregar, no dejen nunca de orar, no dejen nunca de escuchar la palabra del Señor, algo que nos mantiene vivos, con fuerza, con fe, ¿no?, con entusiasmo espiritual, es precisamente no descuidar, ¿no?, nuestra vida espiritual. Recuerde que nuestra vida espiritual depende precisamente de nuestra fe, ¿no?, y de nuestra relación y de nuestra comunión con el Señor. Por eso es que aliento, ¿no?, en esta noche, aliento a que usted no deje de orar, no deje de escuchar la palabra del Señor. Amén. Para ello vamos a compartir entonces el mensaje de esta noche y voy a invitarle a que abra su Biblia, ¿no?, en la carta que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Este es el pasaje y con este pasaje vamos a escuchar la palabra del Señor. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos por un momento. Maravilloso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche estamos aquí reunidos en tu nombre, mi Dios amado. Y queremos agradecerte, Dios, queremos agradecerte por este culto de oración, Dios, y pedirte a ti, Señor, que seas tú a través de esta palabra, Dios, ministrando nuestra vida, Señor. Si alguien está afligido en pruebas, en problemas, en enfermedad, Señor, o con situación difícil, sea esta palabra, mi Dios amado, la que le aliente, le anime, le desafíe, mi Dios amado, le motive, Señor amado, y nuevamente le inspire fe y confianza en ti, Señor. Oramos así, Señor amado, pidiendo, Dios mío, Señor, que sea quitado todo problema y toda enfermedad del cuerpo enfermo en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, muchas gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta noche quiero compartir la palabra del Señor con el tema, el motivo de nuestra victoria. Ese es el tema que titulé para este mensaje, el motivo de nuestra victoria. Y hay una pregunta de repente que no solamente se viene a nuestra mente, ¿no?, sino constantemente quizá está pasando por ella, ¿no?, cuando vemos algún sufrimiento o cuando pasamos por algún sufrimiento o pasamos por alguna aflicción. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? Si bien es cierto, las pruebas son parte, ¿no?, como en alguna oportunidad compartí en uno de los mensajes, son parte de un examen que Dios nos toma, ¿no? Es una forma de cómo Dios está evaluando nuestra vida espiritual, ¿no?, nuestra fe y obviamente nuestra confianza en el Señor. Y esto se puede tornar como una de las partes más difíciles de la vida cristiana, ¿no? Precisamente porque es el hecho, ¿no?, de que vemos a un Dios bueno, a un Dios amoroso,
¿no? Y aunque seamos discípulos o hijos de Dios, ¿verdad? Eso no nos hace inmune a nosotros, ¿no? A que estemos sometidos o, en todo caso, que pasemos por algún momento de prueba y de tribulación en la vida. Quiere decir que eso no nos exime, no nos aparta, no nos separa de que no pasemos por ella, ¿no? Si bien es cierto, la Biblia dice que es necesario, dice que pasemos, dice, por este sistema, ¿no? de prueba, ¿no? Si es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos. Precisamente el apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia, ¿no? Le escribe precisamente viendo la situación del contexto espiritual, ¿no? Social, religioso que estaba viviendo, ¿no? O que estaba pasando más bien el pueblo judío, ¿no? Y obviamente la iglesia en sí, ¿no? Con respecto a esas tribulaciones, a esas dificultades que estaban atravesando en la vida, perdón, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿por qué siendo un Dios tan bueno y tan amoroso, permite, ¿no? que pasemos por cosas tales como quizás la pérdida de un ser querido, una enfermedad, ¿no? O quizás ¿qué se llama? Dificultades financieras, preocupación, temor, ¿no? O ansiedades que pasamos o que estamos, como dije, que se llama sujetos, ¿no? A que en algún momento, ¿no? Si Dios así lo permite, tengamos que ser probados o pasados por él. Esto no significa, ¿no? Que exime, perdón, que aparta, ¿no? Esta naturaleza o ese atributo de Dios, que Dios es bueno, ¿no? No es que hace lo contrario, sino más bien es una forma de cómo Dios, como dije al comienzo, está evaluando nuestra vida, ¿no? Está viendo cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo, si estamos confiando o no en el Señor. Entonces, no significa que el amarnos que Dios quiere o que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Le sea, ¿no? Un poco de repente difícil a Dios de que nos haga pasar por este sistema, ¿no? O esta forma de prueba, ¿no? Entonces, la Biblia enseña, ¿no? Obviamente a través de la palabra del Señor que Dios ama a aquellos que son sus hijos, ¿no? Y también en una parte dice que los disciplina también, ¿no? O sea, en otros, en todo sentido, ¿no? Permite ciertas cosas para ver, ¿no? Si estamos andando bien o no, ¿no? Entonces, el Señor que nos ama a nosotros, ¿no? Si ve algo que no está bien, entonces puede permitir el Señor, ¿no? Cierta prueba en nuestra vida para que a través de ella, ¿no? Podamos formar, ¿no? Un sistema, ¿no? de confianza en el Señor y podamos obviamente volvernos al Señor, ¿no? Esto debería, ¿no? En todo caso, la prueba, el problema, la enfermedad, la dificultad, la angustia, la desesperación o la ansiedad que estemos pasando, ¿no? Y obviamente, ¿qué se llama? Significado como pruebas y tribulaciones, son las cosas que Dios permite, ¿no? en nuestra vida. Quiere decir que son un motivo de Dios, ¿no? para nuestra victoria. Por lo tanto, ¿no? Como hijo y como creyente, obviamente todas las pruebas y las tribulaciones deben tener un propósito, ¿no? eterno, divino en el Señor. Es como un fin, ¿verdad? Un fin que al final de todo lo que pasemos y atravesemos en esta vida, nos vamos a dar cuenta que tuvo, ¿no? su recompensa, perdón, que tiene su recompensa y que al mismo tiempo ese caminar, ¿no? con dificultades y con pruebas ha valido para que esa recompensa se haga realidad allá al final del camino. Entonces, no despreciemos, ¿no? Perdón, no más bien cuando estemos pasando por la dificultad o por la prueba, no lo veamos, no, o no sintamos de que Dios no está con nosotros, o que Dios no nos está ayudando, o que no va a estar con nosotros
en medio de esa dificultad que estemos atravesando o que estemos pasando. Por eso la Biblia, y es la palabra de Dios, nos dice, ¿no? En Romanos 8:28 dice, ¿no? Y sabemos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, somos llamados por Dios, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Nos constituimos como una familia de Dios, ¿no? Y si somos hijos de Dios, obviamente, ¿no? Dios nos va no solo a amar, ¿no? Sino nos va a proteger y al mismo tiempo también nos va a evaluar si estamos confiando o no en el Señor en todo ello, ¿no? Que estemos viviendo, que estemos atravesando. Entonces, ¿cómo podremos, ¿no? tener victoria en nuestra vida en medio, ¿no? de esas pruebas y de esas dificultades que Dios permite en nuestra vida? Déjeme decirle que en la palabra del Señor siempre vamos a encontrar nosotros, ¿no? una palabra o un motivo, ¿no? para que tengamos victoria en nuestra vida, ¿no? Si estamos caminando, ¿no? con dificultad y estamos caminando de repente angustiados, desesperados por alguna situación, ¿no? El consejo es no nos olvidemos de que Dios tiene el control de todo. Por eso dice el Señor en Isaías 41:10, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Si Dios lo dice, hermano, que tenemos nosotros como una seguridad, una confianza de que Dios va a estar al lado mío en el momento de la dificultad, del problema o de la enfermedad. Entonces tengo ¿qué se llama? No solo armonizar, ¿no? en todos mis sentidos, ¿verdad? Sino acá en mi mente y en mi corazón decir y determinar, no, Dios está conmigo. Dios me va a ayudar, ¿no? Dios va a hacer que yo venza o que pase esa dificultad que estoy atravesando. Entonces la Biblia nos da consejos, ¿no? Nos muestra de que efectivamente en el Señor vamos a obtener la victoria, ¿no? Aunque pasemos, ¿no? por el momento de la dificultad, ¿no? Usted sabe que nosotros somos no solamente los llamados por el Señor, ¿no? Sino que Dios fue el que determinó, ¿no? salvarnos, ¿no? A nosotros, obviamente, por su misericordia, por su bondad y por todo ello. Entonces, en primer lugar, o el primer consejo, o la primera cosa que debemos entender nosotros cuando estamos pasando, ¿no? cuando Dios permite, ¿no? una prueba, una tribulación en nuestra vida, es esto, mire, como en todas las cosas, ¿no? El propósito final es el resultado final que tenemos que ver, ¿verdad? El resultado final, ¿no? de Dios es que seamos, a través de esa prueba, de ese problema, de esa dificultad, seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Y ahí voy a leer otra vez, ¿no? Lo que dice Romanos 8:28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, o sea, si usted ama a Dios, yo amo a Dios, ¿no? Dice, todas las cosas, dice, le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Y el versículo 29 como que hace la referencia, el respaldo de lo que está diciendo el Señor en este versículo 28, porque dice, a los que antes conoció también los predestinó, dice. Ya hay un final, ya hay una determinación de parte de Dios para nosotros que nos está diciendo, ¿no? Yo los he predestinado, dice. ¿Para qué? Para que seamos, dice, o para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el motivo, ¿no? de nuestra victoria, ¿no? es la prueba. La prueba es un motivo para que Dios a través de esas pruebas nos perfeccione, nos renueve, nos transforme, porque esta es la meta del cristiano y de todo en la vida, hermano. Obviamente del creyente, ¿no? del que cree en Dios y el que está confiando en Dios.
¿no? Incluyendo obviamente las pruebas, ¿no? Y las tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar una meta y obviamente así sea el motivo de nuestra victoria, como es el tema. Quiere decir que es parte, ¿no? Del proceso. Si usted está atravesando por ello, es parte del proceso también para arreglar o, en todo caso, hacer que vivamos una vida también de santificación, ¿no? De repente hemos descuidado también esta parte, quiere decir que somos apartados para los propósitos de Dios y también, ¿no? Como una forma de equiparnos, ¿no? Dios, o de prepararnos para vivir una vida de victoria, ¿no? En Cristo Jesús. Así que, hermano, no se asombre, por eso dice la palabra del Señor, ¿no? Que hemos leído nosotros, ¿no? Dice en el versículo 6, mire, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, dice, ¿no? Vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces habla de un motivo aquí, ¿verdad? De una forma, de una parte de Dios que Dios te está permitiendo para darnos la victoria a nosotros, para que alcancemos la victoria, para que obtengamos, ¿no? Un resultado final. O sea, como que Dios está preparando, ¿verdad? A través de ese problema, de esa aflicción, hermano, ¿no? O de esta diversidad de pruebas, si quiere llamarlo así, ¿no? Para que sometida, por eso dice ahí la palabra, para que sometida, ¿no? A prueba vuestra fe, dice. O sea, Dios está probando nuestra fe con ese problema que estamos teniendo y por esa situación difícil que estamos atravesando. Entonces, no hay que sorprenderse, ¿verdad? Porque esto explica, ¿no? Lo que hemos leído nosotros en el pasaje de Pedro, que es el texto, ¿no? Que estamos leyendo. Obviamente es el resultado final, es la forma, la parte de Dios, ¿no? De cómo Dios está probando cada día en nuestras vidas si estamos o no confiando en el Señor, o si confiamos o no en el Señor, ¿no? Ya sea que nos encontremos pasando por ella, ¿no? O por una o por alguna, ¿no? Resulta que nunca vamos a dejar de pasar por ella, ¿no? Quizás usted dirá, no, yo he terminado una prueba y otra vez otra, ¿no? O así viceversa, ¿verdad? A veces no estamos en prueba, pero algún momento otra vez aparece, ¿no? O suscita una prueba o un problema que estamos o que estemos o tengamos que enfrentar en la vida. Entonces, no tome en cuenta esto, ¿no? El propósito final de Dios es que seamos, ¿no? Transformados más y más a la imagen de su Hijo, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? De nuestra victoria. Que cada día mi fe, la fe que tenemos o la fe que expresamos, que predicamos, ¿no? Y que enseñamos, ¿no? Acá dice la palabra del Señor, ¿no es? Para que sometida al verso 7 a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosas que el oro, dice, ¿no? El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando, ¿qué dice? Cuando Cristo sea manifestado, cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Entonces, es como un diseño, ¿no? Un diseño que Dios está preparando para a todos aquellos que le aman, obviamente, ¿no? Que lleguemos al conocimiento, ¿no? De la fe y con esa fe terminar nuestra vida de creyentes en esta tierra. Entonces, los problemas que aparezcan en la vida, obviamente cuando son permitidos por Dios, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no? En este mismo libro de Pedro, ¿no? Más adelante, ¿no? En el capítulo 5, versículo 12, creo, dice, ¿no? Que no pasemos, ¿no? El asunto de la prueba como malhechor, ¿no? Por eso, perdón, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, ¿no? Entonces, no es que nosotros
estemos atravesando la prueba porque queremos, ¿no? Es porque Dios lo está permitiendo, ¿no? Y el verso 17, ¿no? Perdón, el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿no? Así que nos toca pasar y nos toca vivir, ¿no? Esta fe de creyente o esta forma, ¿no? Cuando estamos atravesando por ello. Lo segundo es que la fe del verdadero creyente se va a reforzar, o sea, es una forma, el motivo, ¿no? de nuestra victoria y las pruebas que vienen a nuestra vida, ¿no? van a hacer que desarrollemos, ¿no? o en todo caso, como dije, ¿no? el verdadero creyente se va a reforzar mediante las pruebas que experimente cada día en su vida. Es como el examen, ¿no? El examen que se le toma o la evaluación que se le toma a alguien, ¿verdad? A quien se le está enseñando, es la forma de cómo el profesor evalúa si el alumno ha aprendido, ¿no? la lección, ¿no? o el tema que se le ha enseñado. Por eso acá en la parte espiritual Dios nos está probando, ¿no? nuestra fe, nuestro interior. Si nuestro interior está bien, si nuestro interior está confiando en Dios, si acá adentro mi fe sigue, ¿no? con la esperanza de que el problema o la prueba son una forma de Dios para acercarme más a Dios, ¿no? y experimentar no solamente la victoria, ¿no? sino también cosas más grandes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiere decir, en otras palabras, que escuche bien, las pruebas van a desarrollar, ¿no? en nosotros un carácter, ¿no? un carácter y una personalidad, y eso nos va a permitir gloriarnos, si quiere llamarlo así, ¿no? Por eso hay Romanos, mire, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, dice, sino también, ¿no? dice el apóstol acá, el apóstol Pablo, ¿no? nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, dice. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido perfeccionado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo más importante, hermano. Tome en cuenta. No estamos solos. En la prueba no estamos solos. En la enfermedad no estamos solos. En el problema no estamos solos. ¿No? Si usted está caminando solo, ahí va a sentir entonces el peso, ¿no? de la prueba, del problema y de la dificultad que está atravesando. Pero si usted está caminando con el Espíritu Santo, ¿no? entonces el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, el poder de Dios, Dios mismo, ¿no? ha manifestado en su gloria, nos va a ayudar para vencer la prueba que estemos pasando o que estemos atravesando, ¿no? en la vida. Entonces, Jesucristo, ¿no? dice que fue el ejemplo perfecto. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto, hermano, de prueba, ¿no? Por la cual, obviamente, sometido él, ¿verdad?, a la voluntad de su Padre, vino a cumplir, ¿verdad?, la voluntad de su Padre para morir en la cruz y salvarnos a nosotros. Por eso dice ahí, en el mismo libro que estamos leyendo, Romanos 5, en el verso 8, dice, mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve? Entonces acá habla, ¿verdad?, de un motivo, ¿no? para nuestra victoria, y eso es a través del sacrificio, ¿no? perfecto de nuestro Señor Jesucristo en favor de cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que Jesús fue, ¿no? el ejemplo perfecto, ¿no? A través de este versículo vemos la demostración del amor de Dios, ¿no? reflejado en la persona de Jesucristo, cumpliendo la voluntad de Dios para que el motivo de este sacrificio venga a ser nuestra victoria hoy en día para nosotros los creyentes, ¿no? en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios, que es perfecto, hermano, que no se equivoca, ¿no? Entonces, sabe cuál es nuestra necesidad y sabe cuál es nuestro problema. Entonces, el detalle es buscar a Dios, ¿verdad? Acudir a Dios cuando estamos pasando por el valle de sombra, ¿no? que está afligiendo a nuestra vida. Entonces, si Jesús es el ejemplo perfecto,
¿no? Para que para que Dios nos demuestre de que no solamente nos ha amado, sino también quiere Dios que donde Él esté, dice, también nosotros estemos, dice. Entonces, por eso es que viene acompañado, ¿verdad?, ¿no?, de una fe que se va a reforzar a través de este problema o de esta dificultad que estoy atravesando para poder llegar, ¿no?, a experimentar no solamente la victoria, ¿no?, o el motivo de mi victoria, ¿no?, sino también experimentar al final, cuando así sea la voluntad de Dios, ¿no?, y así se cumpla la palabra del Señor, ¿no?, la vida eterna en nuestras vidas. Así que estos versículos que hemos leído revelan, ¿no?, el aspecto importante, crucial del propósito divino de Dios, tanto para las pruebas y tribulaciones, ¿no?, en la vida del creyente y aún también en nuestro Señor Jesucristo, como para las nuestras, ¿no? Por eso el perseverar, hermano, ¿no?, comprueba nuestra fe, ¿no? La Biblia dice, el que persevere hasta lo último, dice, será salvo, dice, ¿no? Ahora, quiero leer en Filipenses capítulo 4, mire, versículo 11 al 13, que es lo que dice, ¿no?, esta carta que también escribe el apóstol Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice, pues dice, aprendido a contentarme, una fe de contentamiento, ¿no? A contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Entonces, la abundancia, la escasez, la salud, la enfermedad, ¿no? Todo glorifica a Dios, obviamente, de acuerdo a nuestra fe, como la tenemos, ¿no? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, dice, y por todo estoy, ¿qué dice? Enseñado, dice. O sea, estoy preparado, soy consciente de todo lo que Dios manda o permite para mi vida, está diciendo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, dice, como para padecer necesidad. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la vida del creyente, hermano. O sea, Dios quiere decir, ¿no?, Dios nos tiene, ¿no?, para grandes cosas todavía, ¿no? Y eso nos va a causar mucha alegría, pero al saber que a veces tendremos que pagar un precio por esas grandes cosas que Dios quiere darnos, inmediatamente se nos acaba la alegría. O sea, hay que pagar un precio. Motivo de nuestra victoria, hay que pagar un precio para que se pueda cumplir, ¿no? Sin embargo, ¿no?, debemos tener mucho cuidado, ¿no?, o cuidado de nunca hacer o tener excusas por, ¿no?, nuestras pruebas y tribulaciones que estemos atravesando. Si esta forma, ¿no?, o esta situación son el resultado, ¿no?, de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado, de lo que hemos hecho así, ¿no? Por eso ahí Pedro escribe, ¿no?, a la iglesia, como dije en el 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse, ¿no?, o entremeterse, perdón, en lo ajeno. Entonces, por eso está explicando ahí, ¿no?, que hay cosas que estamos pasando, estamos viviendo o estamos sufriendo por causa del Señor. Si es por causa del Señor, gloria a Dios. Si es por razón y es motivo de Dios, ¿verdad?, que está permitiendo ciertas pruebas que estemos atravesando, eso es para darnos Dios victoria, ¿no?, en todo, ¿no? Además dice, no, Corintios dice que no vendrá mayor prueba de la que podamos soportar, dice que juntamente con la prueba encontraremos, ¿verdad?, ¿no?, la fuerza de Dios o la ayuda de Dios para salir, ¿verdad?, de aquel momento difícil que estemos atravesando nosotros. Entonces, esto es lo que muestra la palabra del Señor, ¿no? Y obviamente a ello tenemos que someternos, ¿no? En tercer último lugar, Dios va a usar incluso, ¿no?, estos sufrimientos, escuche bien, Dios va a usar estos sufrimientos para moldear nuestra vida y prepararnos
para sus propósitos, ¿no ves? Y nuestro bien. Y aquí quiero hablar un poquito con el ejemplo de Job, ¿verdad? La vida de Job, la Biblia dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y obviamente era un hombre íntegro, ¿no? En su cualidad, ¿verdad? De adoración, de amor, ¿no? Y de sacrificio que hacía siempre a Dios. Pero no por motivos de alguna voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? ¿No? Y obviamente para demostrarnos a nosotros que se puede mantener una fe en medio de la tribulación y de la prueba, Dios permite cierta situación o le da permiso más bien a Satanás para que atiente contra sus bienes, sus hijos y todas las cosas que tenía, pero menos su vida. O sea, mire esto de importante, hermano. Dios estaba, ¿no?, preparando el camino para lo que teníamos que enfrentar nosotros, ¿no? Después de esta situación de Job, todos los que creemos en el Señor en los momentos difíciles que estemos atravesando. O sea, si Dios permitió, ¿verdad?, en la vida de este varón perfecto, recto, temeroso del Señor, ¿verdad?, y apartado del mal, que no tenía nada que ver por qué sufrir, para mostrarnos a nosotros que no es el problema si estamos bien con Dios, el problema es que hay que confiar en medio de todos los tiempos y de cualquier situación y de cualquier circunstancia delante del Señor. Entonces, Dios permitió, ¿verdad?, este sufrimiento en la vida de Job para darle también algo mejor a él y así mostrarnos de que se puede mantener, como dije, la fe, la integridad en el Señor. Entonces las pruebas y las tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa para bien. Dice el Señor en Jeremías, dice: no es porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Así que, hermano, no tengamos que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que experimentar cada día nosotros. Sin embargo, todavía tenemos, ¿verdad?, la vida por delante, y mientras estemos en esta vida vamos a tener que sufrir, ¿no?, o experimentar ciertas, ¿verdad?, situaciones que Dios va a permitir, ¿no?, por, ¿qué se llama?, por aumentar el Señor, ¿no?, o hacer que haya un motivo para que tengamos victoria, nuestra fe aumente, crezca, ¿no?, y se reproduzca, obviamente, ¿no?, en alabanza y gloria al Señor. Volviendo a lo de Job, ¿no? Job, ¿no?, después que pasa por todo ello, ¿no?, veamos el resultado de Job, ¿no?, o el resultado, ¿no?, por haber confiado en el Señor o haber mantenido su fe, su integridad, ¿no? Dice en el versículo 10 del capítulo 42 de Job, dice, miren en adelante: y quitó Jehová la aflicción de Job, dice, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿no?, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Haga la comparación al capítulo 1 y el capítulo 42. Dice que allá tenía 7,000 ovejas, dice, y acá lo último dice que tenía 14,000, dice, ¿no? Wow. Entonces eso me hace ver a mí, hermano, ¿no?, como hijo de Dios, que no son las circunstancias, sino es la fe y la confianza que tengamos en Dios, aún a pesar de todo lo que estemos atravesando. Quiere decir que las grandes cosas en la vida, hermano, no llegan de manera gratis, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo, un sacrificio. Tenemos que pagar un precio, ¿verdad?, para adquirir esas cosas eternas. O sea, las cosas importantes o las cosas que son de suma importancia cuestan, por eso son importantes, ¿no? Ahí voy a leer un pasaje más en Santiago capítulo 1, versículo 2 dice al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago también escribe a la iglesia, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona
de Dios, dice, perdón, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo haremos entonces para obtener la victoria en nuestra vida, o que sea el motivo de nuestra vida? No, es esto, mire, a través de las pruebas y tribulaciones de la vida tenemos la victoria, ¿no? Versículo 57, mire, del capítulo 15 de 1 Corintios dice, mas gracias sean dadas a Dios, dice, que nos da la victoria. O sea, en medio de todo lo que estemos pasando, nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aunque estemos en una batalla espiritual, aunque enfrentemos situaciones difíciles en la vida, hermano, Satanás, escuche bien, no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo Jesús. Mientras no le damos el permiso, el lugar nosotros, ¿no?, para que Él haga, entonces Él no podrá hacer nada, porque estamos revestidos con la gracia y con la bendición del Señor. Además, quiero ir concluyendo el mensaje. Dios nos ha dado su palabra, ¿no? La palabra tenemos. La palabra dice que es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo último, ¿no? Hasta lo último de nuestro ser es cuando escuchamos el mensaje de Dios y lo recibimos, ese mensaje, ¿verdad? Y entendemos de que Dios nos está hablando a través de ese mensaje, ¿no? Tenemos la victoria, ¿no? Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo, quien nos fortalece en medio de esa tribulación, y el privilegio que tenemos también de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento, y orar también, ¿no?, por todo lo que estemos atravesando. Y no solo por nosotros, ¿no?, sino por los que estén atravesando. También tenemos la autoridad para orar, ¿no?, y declarar la bendición del Señor. Dios no nos quita ni nos va a quitar, hermanos, las dificultades, pero sí nos va a preparar cada día para salir victoriosos en medio de aquellas dificultades. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga esta palabra, ¿no?, y que tengamos, ¿no?, claro de que la victoria la obtenemos en Cristo Jesús cuando confiamos en el Señor. Una de las cosas más valiosas que tenemos es que Dios conoce, ¿verdad?, todas nuestras debilidades. O sea, valiosa digo en el sentido porque Dios sabe, ¿verdad?, que hay debilidades en nuestra vida. Por eso Dios nos dice en su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Son el motivo de Dios para nuestra victoria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga, ¿no?, su vida, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su trabajo, y que podamos cada día nosotros obtener la victoria en el Señor, sabiendo, ¿no?, de que de Él va a venir la ayuda necesaria, suficiente, ¿no? En medio de la dificultad, del problema, nunca mire el problema, siempre mírelo a Dios. Nunca mire las circunstancias, siempre mírelo a Dios, ¿no? David no miró, ¿verdad?, un gigante. David miró, ¿no ve?, a Dios, que Dios estaba con él para ayudarlo a vencer al gigante. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche yo declaro, Señor amado, que se derriba todo gigante, toda prueba, toda enfermedad, todo problema, Señor. Se seca en el nombre de Jesús, todo cáncer se seca, Señor, y toda enfermedad mala se deshace en el nombre de Jesús, Señor, de aquel o de aquella, Señor, persona, hermano o familiar que esté escuchando este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro, mi Dios amado, para que tu palabra, Señor, que ha sido predicada esta noche, mi Dios, tenga la autoridad, Señor, a través de este mensaje, Señor, de hacer, Dios, el efecto, Señor, de bendición en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias, papá. Así te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que Dios le bendiga, siga adelante, mantenga su fe, ¿no?, con todo su corazón delante del Señor. Shalom.